¿Cuál es el verdadero rostro de Nicaragua? Pueblo alegre, pacífico, unido por unas mismas tradiciones y una misma fe. Pero Nicaragua es también un país desgarrado y profundamente convulsionado por una guerra que no siempre se deja ver. En Nicaragua nunca se sabe dónde termina la paz y dónde empieza la guerra. Cada fin de semana. Buenos días, nicas residentes en Honduras. 7 de la mañana, 35 minutos. El aviso para la señora Marisol Osorio III, que la espera su tía Adela III hoy sábado en Las Manos. En el pequeño puesto fronterizo de Las Manos, entre Nicaragua y Honduras, miles de personas esperan desde tempranas horas de la madrugada. Por espacio de unas horas, la frontera desaparecerá. Miles de familias nicaragüenses divididas, algunas por más de 8 años, acuden con la esperanza de un reencuentro. Unos se fueron a Honduras por razones económicas, otros huyendo de la guerra y otros voluntarios o forzados a combatir en las filas de la Contra, ese ejército financiado por los Estados Unidos para derrocar al gobierno sandinista. Estos encuentros son consecuencia de los primeros acuerdos de paz firmados por los presidentes centroamericanos. Para muchos despiertan la esperanza de que el final de la guerra no esté ya muy lejano. Espera angustiosa para unos, alegría para otros. Durante las pocas horas que duran estos encuentros semanales, se destapa el callado drama del pueblo nicaragüense. Lo están esperando aquí, frente a Radio Paz. Camilo Espinosa Páez, María Auxiliadora Espinosa Méndez, su madre, viene de Managua, tiene 8 años no ver a su hijo. Lo ha buscado por todo Nicaragua y no lo ha podido encontrar. Al señor María José Urbina se le hace de nuevo el llamado, por favor. Represente frente a Radio Paz, este aviso es de parte de Eugenia del Carmen Sánchez. Avisa a Genara Rivera que estoy esperando a mi hija, por favor. Tengo cuatro sábados de venir y no la he encontrado. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Yo estoy esperándola aquí. Yo soy viejita y estoy esperando que aquí presentate, por favor, que ya quiero verte el último día que vendré ya. Porque ya estoy muy viejita. Ya te lo digo, sí. ¿Usted piensa que puede regresar? No me parece, pues. ¿Por qué? Bueno, son razones que uno tiene, usted sabe que... Lindo Pérez. Así es. Las madres que somos felices viendo a los hijos felices también. ¿No quiere Cuando que... los hijos sufren, entonces la madre sufre también. ¿Tiene miedo de que haga el servicio militar en Nicaragua? Sí, esa es la razón. Muchas desgracias, mucha juventud ha muerto.
Encuentros, pero también confrontación de dos mundos antagónicos o enfrentados cara a cara. Donde son motivos de manipulación, donde ellos no pueden expresar su verdadero... Muchos contras han acudido a la cita y aprovechan la ocasión para hacer su propaganda en la línea fronteriza. Otros se atreven a pasar la raya, aunque con cierta desconfianza. ¿Y qué piensa aquí del régimen que hay en Nicaragua? Que el régimen de Nicaragua es un régimen ya comunista, donde no existe ni una clase de libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de emisoras. Ahorita la amnistía, ¿para qué nos van a dar amnistía a nosotros los que estamos afuera de Nicaragua? Los que le debían de dar amnistía a aquellos pobres presos que están en Nicaragua, presos políticos. Esos son. Pero usted está aquí en Nicaragua ahora y no le están haciendo nada. Yo estoy aquí en Honduras. ¿Es Honduras? Sí. ¿Cómo dice? Está en Nicaragua. Ah. ¿Está en Nicaragua? ¿No se dio cuenta? Ah. ¿No se dio cuenta que está en Nicaragua? Yo creo que estamos todavía de Honduras. Tener derecho, hermano, a estar en Nicaragua. Tener derecho, hermano, a estar en Nicaragua. Lo único que te pedimos, como madre, bueno, ni yo, pero mira, nosotros las madres lo que queremos es la paz en Nicaragua. La paz en Nicaragua es lo que quieren. Una Nicaragua democrática. Lo que queremos es la paz en Nicaragua. Tenemos democracia porque tenemos todos los partidos. Pura paja, pura paja. Si así vamos a llegar, cuando vamos a llegar, solo en Cachimbabe, al suave. No, tres palabras, hombre. Yo vengo de Nicaragua y sé cómo se tergiversan las informaciones. No, tres palabras, hombre, es pura mierda. Nicaragüense que estás en las filas de la contra. Esa causa no tiene futuro. Tu verdadera causa es tu familia, que te espera en esta bella tierra. Acogete a la ley de amnistía. Para los contras que deciden abandonar las armas y regresar a Nicaragua, el gobierno ofrece una amnistía inmediata y Nicaragua les recibe con música. Muchos, sin embargo, se quedarán esperando a un hijo o a un hermano que nunca vendrá, o quizás el próximo sábado. Usted llegó de puta, va a valer verga Nicaragua, vale verga, digo, vaya corazón a darte corazón. ¿Usted le conoce? No, yo creo que es contrarrevolucionario. ¿Sí? ¿Y qué les parece a ustedes sobre la amnistía? De la amnistía, que es una medida que ha tomado nuestro gobierno revolucionario para de esta forma, es decir, lograr la paz. Compañeros que todavía se encuentran en territorio hondureño, de que la hora del encuentro ya culminó. A todos aquellos nicaragüenses que todavía están en algún rincón allí divagando sus ideas, a todos aquellos nicaragüenses que todavía están allí pensando qué hacer, pensando qué deben hacer, lo único que pueden hacer es ahorita repatriarse. Pero en las montañas de Nicaragua la guerra aún continúa. El proceso de paz es un camino tortuoso y sembrado de emboscadas. Agárralo, vaya, mano, buena pega con la granada, hermano. Miles de jóvenes son movilizados durante 2 años para combatir a la contra en las zonas más remotas del país. Nosotros pensamos que está bien la paz, pero Reagan no quiere que haya paz en Nicaragua. Nosotros tenemos que seguir volando tiros. Se dio el caso pues que los guardias no quieren la ley de amnistía. Ellos siguen volando los vergas, pues, emboscándolos, quemando los asentamientos, quemando los centros de salud y todo. La montañita aledaña, donde está un amigo de...
¿Vienen de combate ahora? ¿Ah? Secreto militar, ¿no? No, yo pero creo ¿cómo? que sí. ¿Crees que sí? Diga que sí mejor. ¿Qué pasó? Dale, pues. Le dimos una turqueada ahorita a la guardia. ¿Y? ¿Le hicieron baja? Un cachimbo llevaban. ¿Qué pasó? ¿Se arrancaron? ¿Ah? ¿Se arrancaron? Se pegaron mecha. Se ¿Cómo fueron, fue? pues. En Honduras, a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua, la Contra tiene su santuario. Más de 10.000 hombres, parte de ellos firmemente convencidos de la justeza de su causa, la cruzada contra lo que ellos llaman el sandino comunismo. No pocos pertenecieron a la guardia del ex dictador Somoza. Comandante de la tercera compañía, Apanás. Esclavo de tus colores, te equivocas, sucia bandera roja y negra. Yo quebraré tu asta como el minero las rocas, y si a la lucha nos provocas, dispuestos estamos a luchar, porque no queremos ser esclavos del comunismo internacional. Para estos contras, la amnistía no es más que propaganda sandinista y el cese al fuego un compás de espera antes de retomar las armas. Una pregunta, ¿cuándo piensan ustedes regresar a Nicaragua? Cuando Dios nos ayude. Hasta que el día que Dios diga, vamos de viaje, ese día nos vamos. En esa reunión de mandatarica de una manera más seria, Sin embargo, la mayoría de los soldados de la Contra son jóvenes que carecen de convicciones ideológicas. Entre ellos, muchos campesinos secuestrados, forzados a combatir. Nosotros hemos demostrado con nuestra lealtad, nuestro patriotismo, nuestra voluntad decisiva, a base de los ejemplos. El proceso de paz, la amnistía ofrecida por los sandinistas y el cansancio de la guerra no dejan de provocar un cierto desaliento en las filas de la Contra, y muchos empiezan a sentir la añoranza de la vida civil. Edgar Chamorro Coronel llegó a ser uno de los principales jefes de la Contra. Es el primero en regresar a Nicaragua acogiéndose a la ley de amnistía. Hoy, Edgar Chamorro recuerda su pasado con cierta amargura. Yo me sentí muy instrumentalizado, sentí que lo que estábamos haciendo era incorrecto, era inmoral. El error fundamental quizás fue creer en los Estados Unidos, en su plan de que tenían un programa democrático para Nicaragua. Para mí fue muy difícil reconciliar la política exterior y la imagen que yo tenía de Estados Unidos con la metodología que Estados Unidos utiliza a través de la CIA. Entonces, esa preocupación de no poder entender, no poder reconciliar la cara democrática de los Estados Unidos con la cara no democrática, me llevó a una crisis que tuve que romper con eso. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden triunfar. Este movimiento va a triunfar. Este movimiento es imparable. Este movimiento es un movimiento de triunfo, de éxito. Pronto. We have come to the conclusion that only by this violent means, by force, can we put pressure, can we show the Sandinistas that we mean business. O sea que nosotros éramos únicamente una fachada y en ese instante la CIA necesitaba un directorio de gente conocida, con apellidos y nombres,
respetados, de credibilidad, para que el Congreso aprobara fondos. O sea que yo fui invitado a estar en un directorio del FDN, que era la fuerza mayor de la Contra, únicamente con propósito de que la CIA obtuviera más fondos en la guerra esta contra Nicaragua. En 1983, Edgar Chamorro también colaboró con la CIA en la elaboración de manuales de sabotaje y guerra psicológica contra el gobierno sandinista. El manual quería capacitar a los contras en lo que los americanos llamaban operaciones psicológicas. O sea, que era preparar propagandistas armados, pero al mismo tiempo con grandes capacidades de aterrorizar y de intimidar, porque los consejos que daba el manual incluían crear mártires, incluía neutralización de personas, que quiere decir asesinato político. Esta es una guerra de terror. La guerra de guerrillas que se hace contra Nicaragua, básicamente, es una guerra de impresionar a base de meter miedo, meter terror, para que la gente respete. Entonces, la Contra se empeñó en aterrorizar comarcas donde había cooperativas o pequeñas casas de campesinos donde a la noche les caían. Ellos tenían que probar a los Estados Unidos que estaban golpeando en alguna parte. Y lo más fácil era golpear blancos suaves, blandos. A los sabotajes de la Contra se añaden los que el gobierno de los Estados Unidos realiza directamente en Nicaragua. El 2 de octubre de 1983, comandos especiales de la CIA minan las aguas del puerto nicaragüense Corinto y destruyen todas las reservas de petróleo del país allí almacenadas. Pero las consecuencias más dramáticas de la guerra no siempre son las más espectaculares. En las zonas remotas del país azotadas por la guerra es donde más se percibe el callado drama de los campesinos, principales víctimas del conflicto. Poblaciones enteras deben ser desplazadas, separadas de sus bienes y de sus tierras y llevadas a lugares más seguros. Sin embargo, muchos campesinos no logran adaptarse a estas nuevas condiciones de vida. Para ellos, la paz significa, ante todo, la esperanza de regresar a su tierra. Entonces, en ese tubo de tierra está derramado lágrimas, sudor y sangre. Eso es lógico. Y por eso, pues, es el cariño que se les tiene a la propiedad. Y por supuestamente que al haber paz, nosotros le tenemos cariño, pues, y los vamos a ella. ¿Ah? Todo recalca en la paz. Todo es que se consiga la paz. Pero por supuesto, como les decía yo, que no hay como estar en su finca. Ya las comodidades que teníamos no las vamos a tener llegando. Pero por supuestamente que tenemos la visión de que entre unos 2 años más, por lo menos, de trabajo, podremos lograr alcanzarlas de nuevo. Yo si mañana termina la guerra, paso mañana al niño mis maletas y me voy para mi finca. Principal víctima de la guerra, el campesino también se ha convertido en su principal instrumento. Dinora es un dramático ejemplo de ello. A sus 20 años ha pasado 7 con la Contra, por voluntad propia. Ha vivido de cerca muchos dramas de la guerra. Hoy lucha desesperadamente por alejar de ella el espectro de su pasado. ¿Nos puedes explicar por qué te fuiste con la Contra? Bueno, decir, en el tiempo que me fui con la Contra, quizás solamente tenía... Cuando fui, pues, engañada, solamente tenía 14 años. Yo era una hija abandonada. Y entonces de ahí, pues, alguien me habló de que yo tenía un hermano. Y me habló de que... del comunismo, pues, del comunismo aquí. Me habló algo más, ¿verdad? Y entonces él me dijo que yo podía colaborar, ¿verdad? De que yo conocía diferentes ciudades, de que yo podía desempeñarle un cargo, pues, a él, quizás en ayuda, ¿verdad? En colaboración, como correo. En los años que has estado con la Contra, ¿luchabas por una causa o por qué luchabas? Simplemente le digo que ni sé.
Tal vez luchaba quizás por ver a la demás gente en paz, por verlos quizás a ellos que se dieran el gusto que ellos deseaban. Pero simplemente yo no sé ni por qué luchaba, le digo. Ahora esta fecha, no sé qué por qué. ¿Tienes algún remordimiento de algún acto que hayas podido cometer en esa época? Bueno, quizás en mi mente digo yo que no, pero quizás miré muchas cosas. Por lo menos, a veces yo esperé que me hirieran en carne propia para sentir el dolor. Las consecuencias de la guerra han llegado también a la ciudad. La inexperiencia de los sandinistas en materia económica, pero sobre todo la guerra y el embargo impuesto por los Estados Unidos, han traído consecuencias dramáticas para la población. Carestía, escasez, especulación. En 1988 la inflación alcanzó la cifra de 35.000%. Para los nicaragüenses, el principal problema es ahora la sobrevivencia. Y la sobrevivencia depende en gran parte de la paz. La paz la queremos, en primer lugar. En segundo lugar, lo que queremos después de la paz, comida. Y que los niños mimados no se estén muriendo de la leche, que vale 20.000 córdobas el tarro de leche. Y necesitamos que esa leche venga aquí, como mandan a los hijos a la montaña. Así queremos la leche también para nuestros hijos que están en la montaña, los nietos y todo lo que tenemos aquí. ¿Quién tiene la culpa de tanta desgracia? Los Estados Unidos, los sandinistas. La crítica situación del país agudiza aún más las divisiones en el seno de la sociedad nicaragüense. Nicaragua es un país que ha sido dividido desde la época de la independencia. O sea, desde que nació como república, Nicaragua fue dividida por guerras entre liberales y conservadores que luego fueron promovidas por los mismos Estados Unidos en su política expansionista hacia Centroamérica. Entonces este no es un fenómeno nuevo en Nicaragua, sino que simplemente estamos viviendo una nueva etapa en la que el pueblo nicaragüense, desde una mejor posición, es decir, ya alcanzado el triunfo revolucionario, sigue enfrentado al mismo enemigo. O sea, el mismo enemigo del siglo pasado que divide a Nicaragua es el mismo enemigo que hoy también provoca una división bastante seria en la sociedad nicaragüense, la política norteamericana. La omnipresencia de los Estados Unidos en Nicaragua ha sido y sigue siendo tema de confrontación entre los nicaragüenses. Hoy en los jardines de la residencia del embajador de Estados Unidos, una invitada especial, Jane Kirkpatrick, se dirige a un escogido público. Dos pensamientos al pueblo nicaragüense. El momento es ahora. La lucha es para el futuro de Nicaragua. Es y tiene que ser su lucha. Pero ustedes no están solos. Bueno, gracias. Yo creo. Otra cara de la moneda. Frente a la Embajada de Estados Unidos en Managua, víctimas de la guerra se reúnen regularmente para protestar contra la ayuda del gobierno norteamericano a la contra. También les informan que hay un grupo de hermanos y hermanas de Iglesia, del Comité de Solidaridad con Nicaragua. Vamos a dar un aplauso muy cariñoso. Organizados por partidos opositores al sandinismo, todos los jueves, familiares de contras encarcelados realizan un acto de protesta en una iglesia de la capital. Mi mamá se llama María, la que prometió de vida. ¿Qué más? ¿Por qué se reúnen ustedes todos los jueves aquí? Pidiendo por los presos políticos. ¿Usted tiene algún hijo preso? Sí, mi marido. ¿Por qué? No se sabe. Inocentemente lo llevaron. Sí. A la vez no sé, todavía me hagan de llorar. No aguanto.
Santo, yo este dolor nunca he tenido de andar en esto hasta ahora. No sé por qué me lo quiero. ¿Te cree que va a haber amnistía, señor? Ajá. ¿Te cree que va a haber amnistía? Sí, creo por el divino Señor. Por Cristo y por su iglesia, Radio Católica de Nicaragua, 720 kilociclos. También la iglesia en Nicaragua refleja las divisiones de la sociedad. Su máxima autoridad, el cardenal Miguel Obando y Bravo, es un férreo opositor a los sandinistas. Alrededor de su figura se congrega toda la oposición al régimen. Frente a la residencia de Monseñor Obando, todos los jueves acuden madres con hijos secuestrados o matados por la Contra. Llegan de las zonas de guerra con la esperanza de poder hablar con el cardenal y pedirle que interceda por sus hijos, aún en manos de la Contra. Yo no sé por qué es que nunca se hace presente cuando venimos nosotros aquí a suplicarle. Las madres necesitamos que nos ayude, que venga, que salga, que queremos platicar con él. Aunque no sea una hora, pero que sea un momento, pero que nos escuchen, que sea unas 4 palabras. Las madres ya estamos secas de derramar lágrimas, hijos caídos, hijos secuestrados. Y ya esta ya no es vida la que tenemos. Señor cardenal, háganos el favor, le suplicamos. Si usted supiera lo que es perder un hijo. Él es hijo de madre también. Porque él tiene más favoritismo para la Contra, que mata, que viola, que roba y que hace, antes que para nosotros las madres, pues que sabemos lo que cuesta un hijo. Y nunca ha querido hacer una oración pues por nuestros hijos, sino que más bien los hace por la Contra, pues. ¿Dónde encontraré al Señor? ¿Dónde encontraré al Señor? Búscalo en las amarguras. En Nicaragua, las madres son el rostro más visible del drama de la guerra. Una vez más, han salido a la calle para manifestar su apoyo al gobierno e invocar la memoria de sus hijos caídos. La posibilidad de que el proceso de paz implique una amnistía para los contras y los militares del régimen anterior abre heridas aún muy recientes. Ese mismo día, en la esquina opuesta del parque, partidos opositores también han convocado a una manifestación en repudio a los sandinistas. En ese ambiente tenso, de tanto sufrimiento y violencia contenida, difícil saber quién tira la primera piedra. En Honduras, las maniobras militares realizadas regularmente por tropas norteamericanas en la zona fronteriza mantienen a Nicaragua en estado de alerta, a pesar de los aires de paz que siguen corriendo por la región. ¿Cómo que qué esperamos? ¿Qué espero yo? ¿Qué? Que la vamos a ganar. ¿Cree usted que ganando puede haber la paz? Correcto. ¿Y las conversaciones pueden llevar a la paz? A través de, si no se puede a través de las conversaciones, ni modo, con esto. ¿Pero qué quieres tú? La paz, correcto, la paz, yo quiero la paz. Nada ganamos con guerra nosotros. Con la paz sí, estudiamos, trabajamos y nos preparamos mejor para hacer algo el día de mañana. La paz, todo el mundo la desea en Nicaragua.
En plena zona de guerra y a pesar de las amenazas de la Contra, campesinos del lugar, acompañados por un grupo de religiosos, manifiestan a su manera la necesidad apremiante de la paz. Nosotros queremos la paz y en esa parte pues nosotros la proclamamos a los cuatro vientos. Nadie ha sido más perjudicado que el campesino con esta guerra. Y quizás entre campesinos, como digo, los podemos llegar a alcanzar, ¿verdad? Eso, ¿verdad? En cuanto a la reconciliación. Pero supuestamente que si los grandes no llegan a esa reconciliación, quizás es donde nosotros consideramos difícil, pues. Porque decía yo que agarrando la gallina es más fácil agarrar los pollos. Eso es lógico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los pequeños fácilmente podemos ser seducidos por los grandes. Pero los grandes por los pequeños en ese sentido. Rayo trabajoso, no sé si estaré equivocado. Pero eso así es, a mi ver, pues. Las sucesivas reuniones de presidentes centroamericanos aceleran el proceso de paz en la región. También para los dirigentes, la paz se ha convertido en una imperiosa necesidad. A partir de la reunión de presidentes centroamericanos se llega a acuerdos muy concretos, muy específicos, que comprometen a todos los estados centroamericanos y que, por lo tanto, nos dan a nosotros un mejor espacio para poder flexibilizar una serie de medidas con el fin de comprometer también a los otros países centroamericanos que han estado involucrados en la acción desestabilizadora en contra de Nicaragua, comprometer a esos países en un proceso de paz en la región centroamericana y que por lo tanto viene a beneficiar a Nicaragua. En la dinámica de la paz, los hechos se suceden rápidamente. La dirigencia de la Contra llega a Managua a dialogar con los sandinistas. I think we are going to advance the Zapá agreement a lot during these 3 days. We're not going to get permanent peace in 3 days, but we're going to advance the Zapá agreement a lot. What do you see as the main obstacles? Well, it's not obstacles. One and the same, peace in freedom. Peace in freedom. I am not optimistic or pessimistic. I am very realistic. This is a complex process. Azucena, ¿usted ve la negociación como una extensión de la guerra? Depende si usted está del lado del frente y lo enfoca así, porque así es como lo enfoca el frente. Así. ¿Qué le parece a usted que la Contra esté aquí? Ah, bueno que esté. ¿Por qué? Porque es la única forma de arreglar la situación. Ahora tienen que llegar a acuerdo el gobierno junto con los que están al otro lado, pues, que nos han hecho la guerra para que aquí se construya la nueva paz. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Piensan ustedes que se va a conseguir la paz con esto de las pláticas? Eso esperamos nosotros que así sea, para que nuestros hijos no sigan sufriendo. ¿Tiene algún hijo en el servicio? Sí. Va a cumplir 2 años ahora en agosto. ¿Le parece bien? 7 meses de estar en Huihuilí. ¿Y le parece bien que haya venido la Contra aquí a Managua? No, para mí no es correcto, pero estamos en el marcho y tenemos que jinetearlo. Mi Jesús, que tu palabra sea guardada en la vida y en los corazones, mi Cristo de la gloria. Te doy la gloria, te doy la honra, Dios de los cielos y de la gloria. Bendito seas, mi Jesús. Gracias, Dios de la gloria. ¿Puedo hacer una pregunta, señor? Bendito sea Jesús. ¿Por qué no hay paz en Nicaragua? ¿Por qué hay guerra? Pero si el hombre busca a Jesucristo, tendrá la paz. Porque la paz el hombre no la dará. Nunca. Nunca. Pero si la paz la da Jesucristo, lo que dice la palabra de Dios. No sirve de nada que esté discutiendo el gobierno con la Contra aquí. Diga. De nada sirve que esté discutiendo el gobierno con la Contra para que consigan la paz. Mire, hablando espiritualmente, yo le hablo espiritualmente, no le hablo físicamente, le hablo espiritualmente. ¿Me entiende? La paz del corazón del hombre. Yo no le estoy hablando electoral. Pero la guerra la gente la está sufriendo. La palabra de Dios lo dice. Vendrán guerras. Es palabra de Dios que se tiene que cumplir. Con consternación anunciamos que no se logró el acuerdo del cese al fuego definitivo
Para muchos sandinistas, la presencia de la Contra en Managua es un trago muy amargo, más aún por la presencia de su principal jefe militar, el ex coronel somocista Enrique Bermúdez. ¿Qué le puede decir usted a las madres que le reclaman a sus hijos secuestrados? Bueno, que nosotros no tenemos ningún secuestrado y que pueden estar seguras, pues, que si hay algún prisionero va a ser puesto en libertad lo más pronto posible. Ese mismo día, Daniel Ortega explica a los sandinistas, reunidos en la Plaza de la Revolución, los resultados de las conversaciones. Le planteo a los dirigentes de la contrarrevolución fue el de los secuestrados, que entreguen a los secuestrados. Porque ese es el sentir de nuestro pueblo. Secuestrados, que vale con todos los secuestrados, debe ser tomado en cuenta por esta gente si realmente está interesada en la paz. Y por eso le decimos a los contrarrevolucionarios que de una vez por todas los pongan en libertad. ¿Cuál ha sido la concesión más difícil de hacer para ustedes? La liberación de los guardias somocistas, porque estamos hablando de miles de guardias somocistas comprometidos en crímenes horrendos contra el pueblo nicaragüense, y el sentimiento de los familiares de los asesinados, ¿no?, que no aceptaban este paso dado por el gobierno de Nicaragua. Con la promesa de que la Contra desaparecerá, los sandinistas conceden el indulto a los ex guardias somocistas y a los contras encarcelados. Diez años antes, en estas mismas celdas fueron detenidos y torturados muchos sandinistas. Entre ellos, Daniel Ortega y Tomás Borge, actual ministro del Interior. Ambos asisten hoy a la liberación de sus antiguos captores. No todos los indultados fueron militares somocistas. Entre ellos también hay campesinos que por vivir en zonas de guerra se han visto involucrados en las actividades de la Contra. ¿Están esperando algún familiar ustedes? Sí, un hijo. ¿Un hijo? ¿Cuánto tiempo lleva preso? Aquí pues él tiene, desde que lo llevaron, tiene casi 2 años. Este enero iba a cumplir los 2 años, el 28 de enero se lo llevaron. ¿Y por qué lo llevaron? Pues nosotros no supimos, eso era lo que decíamos nosotros, si él no tenía culpa ninguna, pues todo era nulo. Pero como así es, yo no puedo decir más. Del matonando un potrero andaba él, pilando un machete cuando lo agarraron. ¿Le acusaron de contra? Tampoco, y no es, ¿qué lo van a acusar de eso? Él lo acusaron que le habían acumulado 3 reses que le había dado con voluntad a la Contra, decía, pero son cuentos. Era mentira. Era mentira. Se las comen, se las comen. ¿Qué va a hacer uno? ¿Cuánto tiempo lleva encerrado? 8 años la revolución. ¿Había sido militar? ¿Ah? ¿Militar? Sí. Guardia, bro. Sí. Este de frente aquí. ¿La acaban de sacar? Sí. ¿Cuánto tiempo llevaba? De 8 años. 8 años. Sí. ¿Y por qué le metieron? Bueno, porque era militar.
¿Y ahora qué va a hacer, señor? A trabajar. En Nicaragua, la salida de Reagan del poder se celebra como una esperanza más de paz. Esperanza de que con Reagan, enemigo visceral de la revolución sandinista, también desaparezca la obsesión de los Estados Unidos por Nicaragua. Hay un poquito en el otro. Para mí, los Estados Unidos veían en Nicaragua un enemigo, una amenaza que no era una amenaza, dijéramos, real, en proporciones, en la escala del tamaño de las cosas. Pero mentalmente, el americano tenía un enemigo dentro de sí mismo. Y en la búsqueda de ese enemigo dentro de sí mismo, encuentran a Nicaragua. A pesar de la guerra que aún no ha cesado, Nicaragua se prepara a las elecciones. Unas elecciones que representan un reto importante para el Frente Sandinista, en el poder desde 1979. En esta campaña electoral debemos ser ejemplo de civismo y respeto a las leyes del país. Respetemos las opiniones de los demás. ¿Por qué decidieron ustedes convocar elecciones? ¿Se puede comparar este proceso con lo que está ocurriendo en estos momentos en los países del este europeo? En alguna medida, porque las elecciones son parte esencial de nuestro proyecto revolucionario. Yo diría que, más bien, en alguna medida se puede comparar lo que está sucediendo en Europa del Este con lo que ha acontecido en Nicaragua, porque de previo, en Nicaragua establecimos el pluralismo después del triunfo de la revolución. Por primera vez hubo pluralismo en Nicaragua. Se realizaron elecciones en 84 con participación de 7 partidos políticos y el partido de los Yankees, que era la coordinadora, no participó porque no quiso participar. Entonces, las elecciones están dentro de la Constitución nicaragüense, el pluralismo está dentro del marco constitucional nicaragüense, la economía mixta igualmente, por lo tanto son fenómenos anteriores a lo que está aconteciendo en este momento en los países socialistas. Ya saben, voten por la 1, voten por la 1. Unos ojitos chihuahueños ahí para ustedes. ¡El presidente de los jóvenes! ¡El presidente del pueblo! ¡Nuestro La campaña del Frente Sandinista se dirige principalmente a la juventud, que constituye la mayoría de la población nicaragüense. Partidos políticos de la extrema izquierda a la extrema derecha participan en una campaña electoral muy polarizada, cuyo tema central sigue siendo la guerra y los Estados Unidos. La oposición recupera un montón de grupos que quieren volver al poder. Básicamente son grupos conservadores. Y con esos grupos conservadores hay algunos grupos progresistas que se han juntado gracias a las ayudas que han venido los Estados Unidos y la cooperación de los Estados Unidos para amalgamar y crear un frente que es manejado desde fuera. Violeta de Chamorro, viuda de un popular líder político asesinado por Somoza, es la figura escogida por la UNO, el principal partido de oposición, para intentar aglutinar a todos los descontentos del sandinismo.
Numerosas personalidades e instituciones internacionales supervisarán los comicios, entre ellas la ONU-VEN, un organismo que la ONU ha creado especialmente para dar seguimiento a estas elecciones, cuyo resultado podría ser objeto de controversia. Supóngase que los organismos internacionales ratifiquen una victoria del Frente Sandinista. ¿Usted reconocería este resultado? Pues claro que sí, por supuesto que no. Claro que sí se acepta, pero la gente no va a estar conforme. Bueno, si el pueblo quiere eso, pues lo tendrán. Y yo, encantada de la vida, le voy a decir te felicito. Si lo reconoce todo el mundo, desde Mr. Carter arriba. Así es que no tengamos miedo, tengamos fe y el Santo Padre nos está invocando a todos los nicaragüenses día a día porque Él quiere la reconciliación, el amor y el perdón como lo tuvo Polonia ya. Muchas gracias, señor. ¡Violeta! ¡Violeta, barrio de Chamorro, de Pero detrás de Violeta de Chamorro siguen omnipresentes los ex dirigentes de la Contra, que aprovechando la amnistía han regresado a Nicaragua para integrarse a la campaña de la UNO. La Contra también ha andado pronunciándose a favor de la UNO. Hay documentos también que involucran al liderato de la Contra directamente con la UNO. Por tanto, diría yo que es algo natural la identificación de esta Contra UNO. Como se dice, la política vino a ser continuación de la guerra por otros medios. Y en efecto, la guerra continúa. Las tropas sandinistas acaban de capturar a 2 contras. Con ellos llevaban a 3 civiles secuestrados. Porque a nosotros nos secuestraron, éramos 3. Ve, entre nosotros un varón, un cachorro ya desmovilizado. Nosotros veníamos buscando cómo ganarnos la vida. Andábamos vendiendo ropa. Entonces, al ir pasando, ya habíamos pasado la base, una base militar, cuando ahí nos agarraron, eran 6. ¿Ves? El jefe que iba se llama Vencedor, le dicen Vencedor. Ese nos trajo y nos pasó a manos de uno que le llaman el Gallo. Y así, sucesivamente. ¿Y ahí qué le pasó? Ahí nos maltrataron, nos ponían desnudas, con un fusil en cada mano. Y me voy a controlar. Son sinvergüenza. A pesar de las promesas, a pesar de los acuerdos de los presidentes centroamericanos y a pesar de las elecciones, la Contra sigue en pie de guerra. En Honduras, sus campamentos siguen mantenidos por los Estados Unidos. La Contra es muy artificial. Es como un Frankenstein que puede ser revivido eléctricamente con descargas eléctricas y enviado a caminar dentro de Nicaragua de nuevo. Ha sido siempre así, un monstruo creado, un monstruito creado por los Estados Unidos, que si le dan oxígeno, le dan dinero, le dan entrenamiento, le dan armas, camina y vuelve a Honduras, si Honduras le permite. El día que Honduras cierre definitivamente las puertas por intereses propios de Honduras, la Contra se termina. En Nicaragua, las madres de secuestrados por la Contra siguen esperando el regreso de sus hijos. Dinora no ha soportado el peso de tanta contradicción y un día cayó en la tentación de sentir el dolor de la muerte en carne propia. Cuando usted considera las consecuencias tan dramáticas que ha tenido esta guerra para Nicaragua, ¿se ha preguntado alguna vez si hubiera sido posible evitarla, evitar tanto sufrimiento? No, desgraciadamente no dependía de nuestra voluntad de evitar esta guerra, sino que dependía de los Estados Unidos. Lo otro era aceptar la otra guerra, la guerra que impone la injusticia, la mortalidad infantil, donde hay miles de muertos silenciosos que no son noticias porque simplemente eso se vuelve como algo normal dentro de los países en vías de desarrollo.
don Ramiro, ¿cómo se siente de estar de regreso a su finca 2 años después? Bueno, yo me siento tranquilo, por una parte, pues. Porque por lo menos estoy en lo que es mío. Claro que me siento tranquilo en mi finca, pero hay que tomar en cuenta, pues, que en Nicaragua nadie vive tranquilo, ¿no? Porque, como les hablaba, la desintegración de la familia nicaragüense es una cosa muy verífica. Porque, como les decía, el que no está en el servicio militar patriótico mencionado, o está en la contra, o está en el extranjero, o está en el panteón. En cualquiera de estos 5 lugares están. ¿Y cuándo se irá a acabar esta guerra, don Ramiro? ¿Cuándo se irá a acabar esta guerra? Yo quisiera preguntar también que cuándo se irá a acabar.